El derecho de autor es una de las categorías actuales de la propiedad intelectual y significa el dominio sobre una obra. El término los derechos de autor refiere a las facultades que concretamente a los derechos que tiene el creador de una obra sobre su creación para disponer de ella, explotarla, modificarla, impedir que otro la modifique o hasta para destruirla. Estos derechos o facultades le pertenecen al autor por el hecho de haber creado la obra, pues el artículo 27 de la Declaración de Derechos Humanos los reconoce como parte del derecho humano a la cultura. De esta manera, la persona no solo ejerce la libertad de pensamiento y conciencia y la libertad de expresión para la creación de una obra, sino que también está participando con ella de la cultura de una nación o de la humanidad misma. Por ello, el derecho de autor no depende de que la ley o una autoridad administrativa lo reconozca, sino que dicho reconocimiento, mediante registro público, solo garantiza la propiedad de la obra y da seguridad jurídica a su titular. Las obras son creaciones del ingenio humano que se expresan y materializan de algún modo creativo. El término obra proviene del latín opera, que significa trabajo e implica la aplicación de fuerza e ingenio humano en la creación de un objeto que resulta de un proceso de aplicación. Así, las obras no son meras ideas en la mente de su creador, pues el derecho de autor no protege ideas porque hay un derecho humano a la libertad de pensamiento y conciencia, sino a la expresión de estas o su materialización. Por ejemplo, el derecho de autor no protege la idea que tiene un escritor para hacer un libro, pero sí la narración oral que pueda crear y expresar a los demás y también el libro escrito en el que las plasma. De modo que una obra no es un proyecto futuro, sino algo que ya existe, es producto del ingenio humano, y se han manifestado o materializado de alguna manera. Pero las obras también deben ser creadas por el ser humano, producto de su genialidad, y originales, es decir, no copiar ni repetir otras obras que ya existan. El derecho de autor puede recaer sobre diferentes tipos de obras y distinguirse por la calidad de su creador. Así, debe diferenciarse entre las obras artísticas, literarias, científicas y digitales. Las obras artísticas, como su nombre lo indica, son toda expresión ingeniosa de una persona que pueda considerarse alguna forma de arte o producto de ésta. Así, puede hablarse de pinturas, esculturas, canciones y melodías, representaciones dramáticas e interpretativas, obras audiovisuales, entre otras, que están protegidas por el derecho de autor. También se incluyen entre estas a las obras arquitectónicas. Las obras literarias son las producciones o creaciones de escritores, quienes consiguen hacer todo tipo de narraciones e historias con sus palabras. Así, los libros y las diferentes formas de publicaciones son obras literarias cuando son producto del ingenio y pensamiento humano. Pero la literatura también se puede manifestar en otros formatos, como el digital, el auditivo o el audiovisual, por lo que la línea de separación entre obras artísticas es tan delgada que legalmente se las trata de manera similar, aunque luego deban especificarse en cada caso. Las obras científicas son producciones del intelecto humano, generalmente desarrolladas por académicos, investigadores o profesionales de una ciencia, técnica o arte disciplinar, en las que tratan algún tema de las disciplinas del conocimiento humano. De modo que no se trata de meras opiniones, sino que son el resultado de una investigación metodológica y sistemática seria de la que surgen conclusiones y conocimientos que posteriormente van a ser expuestos de manera lógica y fundamentada dentro de la obra producida. Y, tal como se advirtió con las obras literarias y artísticas, las obras científicas se pueden presentar en distintos formatos, por lo que la línea que divide estos conceptos es difusa. Pero también puede hablarse de obras digitales con aquellos objetos creados como un conjunto de bits, como pasa con los objetos digitales, o con los conjuntos de datos que han sido creados por un programador o informático, como ocurre con el código de programación de un software. Este último tipo de obras en realidad va a dar mucho de qué hablar a medida que se extienda el uso de tecnologías como el metaverso, la realidad aumentada o la realidad virtual. Ahora bien, el creador de toda obra tiene derecho a protegerla a través de inscribirla en el registro de la propiedad intelectual. Si no lo hace, la obra siempre le pertenece, pero al hacerlo le da seguridad jurídica a su derecho. Así, si otro usa sin permiso su obra puede exigirle responsabilidad ante las autoridades y puede probar su derecho por la certificación de la inscripción registral que los confirman. Pero si no ha inscrito la obra, ésta siempre le pertenece al autor, por lo que puede defenderla frente a otros que la usen o traten de hacerla pasar como suya, directamente ante los tribunales. De igual manera, el derecho de autor le permite a su creador exponer su obra ante los demás, o no hacerlo, modificarla cuando considere que quiere hacerlo, negarse a modificarla, explotarla económicamente o hasta impedir cualquier modificación de ésta sin su autorización o destruirla.
El autor ejerce la facultad de disposición del derecho de dominio plenamente sobre su obra gracias al derecho de autor.